¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios al licenciado Enrique Parada Rivas, ministro interino de Agricultura y Ganadería, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ministro, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Buenas noches al pueblo salvadoreño. Un saludo especial a nuestros agricultores, a nuestros pescadores y ganaderos que siempre están pendientes de los canales informativos y pues pendientes de la información que tenemos para compartir con el pueblo. Y hay mucha información, ministro, en varios rubros pues, que tienen que ver, como usted decía, tanto para el sector de la pesca, agricultura, sector de ganadería, que vamos a estar aprovechando a abordar esta noche con usted. La producción nacional, nuestros productores, pues, ¿cómo se encuentra ante esta situación del alza de precios que ya se venía registrando? No solamente, hay que aclararlo, ministro, es por la invasión de Rusia a Ucrania, sino que ya se venía registrando algunos insumos con un alza a nivel internacional que impactaba el país. El contexto internacional está un poco complicado. Este tema de la crisis geopolítica que existe entre Rusia y Ucrania, en definitiva, pone muchas presiones sobre el mercado de insumos y alimentos. Rusia y Ucrania son de los países que abastecen a la mayoría de países del mundo en temas de fertilizantes, temas de otros productos como el trigo, entre otros, y definitivamente al aislar el comercio de parte de estos dos países, pues complica el mercado internacional. Sin duda hay alzas en los precios de los insumos, de los fertilizantes, de los alimentos, pero creo que el gobierno de El Salvador está tomando medidas adecuadas, impulsadas por el presidente. Se está anticipando a los hechos, igual como lo hizo en el manejo de la reciente crisis de la pandemia COVID-19, y creo que estamos preparados para enfrentar la situación. Estamos tomando medidas que permiten garantizarle a la población, primero, la disponibilidad de alimentos y segundo, que estos alimentos lleguen al consumidor a un precio justo, sin poner en peligro el bolsillo de los salvadoreños. Algunos dicen lo que más impacta en este tipo de situaciones es los precios de los combustibles. Entonces, las medidas anunciadas en materia de combustibles sí tienen una vinculación directa con los alimentos, por tanto lo del flete que se pueda transportar como la movilización de la importación a nivel centroamericano. O sea, sí es un factor. Incluso algunos productores nos decían que para fumigar también lo que se adquiere está hecho a base incluso de combustible. O sea, sí tiene una implicación directa los altos precios de los combustibles, y las medidas anunciadas pues buscan ayudar específicamente en el tema de los combustibles a buscar minimizar un impacto directo en ese rubro. Y es que en términos económicos la mayoría de commodities están correlacionados o vinculados directamente con el precio del petróleo y de los combustibles. En el caso del agro, a la hora de comercializar, uno de los principales componentes de los costos tiene que ver con el transporte y por tanto medidas como las que ha anunciado nuestro presidente de reducir los costos de los combustibles tiene un impacto en definitiva significativo para los alimentos. Yo lo he corroborado junto al presidente de la Defensoría del Consumidor. Hemos hecho inspecciones en mercados como La Tiendona y los mismos vendedores nos dicen, mire, los precios están comenzando a reducirse gracias a medidas como el tema del transporte y los combustibles. Y viene otra arista en el tema, que es que esa baja
pueda ser trasladada, porque puede haber un acaparamiento de productos si es que viene más caro, o de repente es que baja el combustible, pero en la cadena de distribución le llega el mismo precio al vendedor. Entonces, eso puede generar un problema, que él dice, mire, me lo siguen dando caro, yo lo sigo, tengo que vender caro, no es que yo quiera aumentar o mantener mi margen de ganancia. O sea, ahí hay que entender que es toda una cadena hasta cuando uno llegue y compre ese producto, ministro. Y en el mercado interno hay mucho desconocimiento de parte de los consumidores, y esto es un tema que estamos tratando de corregir las instituciones del Estado. En las inspecciones que hemos realizado junto a la Defensoría, hemos encontrado que los precios al nivel de mayorista se encuentran estables y en algunos casos comienzan a reducirse. Además, hemos verificado que existe un adecuado abastecimiento, no existen faltantes de productos que puedan justificar incrementos en los precios al minorista, y además hemos verificado con los importadores que en los países donde ellos están comprando, Guatemala, Honduras, también hay abastecimiento adecuado de productos. La producción local de hortalizas en la zona alta de Chalatenango comienza a salir, por lo cual esperaríamos que los precios también tengan un comportamiento a la baja en los próximos días. Nos acercamos a unas vacaciones donde como gobierno vamos a estar vigilantes del mercado, de manera que la población pues no se vea afectada ante algún tipo de abuso de parte de los comerciantes, y ya ustedes han sido testigos, la Defensoría del Consumidor está actuando de una forma rigurosa cuando ha encontrado irregularidades, y lo mismo va a suceder en caso que encontremos situaciones negativas de parte de actores de la cadena de comercialización de alimentos. ¿Cómo estamos en cuanto a la producción nacional, ministro? Porque hay importaciones que se hacen, me decían algunos de los productores que habíamos invitado la vez pasada, a mí me decía, maíz y frijol, nosotros tenemos la capacidad para abastecer la demanda nacional, no así de hortalizas, me decía, ahí tenemos, sí, siempre estamos deficitarios y se importa del resto de países de la región para poder abastecer el mercado nacional, pero hay una apuesta, digamos, para incrementar de lo no tradicional y de lo que ya producimos bastante. Exactamente, tenemos el mandato de parte del presidente de la República para promover una mayor producción local, de tal forma que el país garantice la seguridad alimentaria a partir de la producción y dejar de depender de las importaciones. En ese sentido, hay una serie de medidas que están contribuyendo a lograr ese objetivo. Uno de ellos, ustedes fueron también testigos, se hizo modificaciones a la ley del Fideagro, el Fideicomiso Especial del Agro, donde estamos ampliando la cobertura de los créditos otorgados por el Banco de Fomento Agropecuario con una línea de crédito con tasa de interés preferencial subsidiada por parte del Ministerio de Agricultura, que anteriormente cubría únicamente maíz y frijol, y ahora está siendo ampliado a ganadería, pesca, hortalizas y frutas. La idea es diversificar la producción y garantizar que se produce al menos una buena proporción de lo que se consume interiormente a partir de nuestros productores locales. Ahora, me ha llamado la atención también que se está hablando mucho, no solo de la entrega de los paquetes agrícolas, ministro, sino también brindar asesoría técnica a nuestros agricultores. Eso es muy importante porque lo pueden tener y una parte se puede desperdiciar a veces por falta de conocimiento. Exactamente, bajo la misma lógica de buscar incrementar la producción, estamos por lanzar el programa de entrega de paquetes agrícolas a productores de maíz, los cuales van a sembrar en esta primer cosecha de invierno. Para eso hemos puesto a disposición de los productores una base de datos en línea mediante la cual se pueden inscribir
y ser elegidos para ser beneficiarios del paquete. El paquete agrícola también ha sido modificado. Anteriormente únicamente incluía la semilla y el fertilizante granulado. Este año va a incluir, además de esos dos insumos, un tratador de semilla y un fertilizante foliar. El fertilizante foliar, al ser aplicado directo a la hoja de la planta, le permite absorber de mejor manera los nutrientes. Tratar la semilla antes de sembrarla le permite a la planta tener un mayor nivel de resistencia a condiciones adversas, ataques de enfermedades y plagas. Además, darle asistencia técnica a los productores es un tema de vital importancia. De nada nos sirve mejorar el paquete tecnológico si no le enseñamos al productor a utilizarlo. Si logramos ampliar la cobertura de la asistencia, obviamente vamos a tener mejores resultados en los rendimientos de las cosechas. En ese sentido, como Ministerio de Agricultura, vamos a poner a disposición de los agricultores asistencia técnica virtual. Vamos a subir en las diferentes plataformas e incluso vamos a lanzar una aplicación especial donde productores van a encontrar videos tutoriales de buenas prácticas agrícolas que van a contribuir a mejorar sus condiciones productivas. Tenemos el apoyo de la FAO para este fin. FAO ha desarrollado un modelo de atención en la zona del corredor seco basada en extensionistas comunitarios. Los extensionistas comunitarios son productores jóvenes, mujeres y personas adultas mayores que han sido entrenados y capacitados para compartir sus conocimientos con otros productores. Y eso es un tema que fui a verificarlo en la Agencia de Extensión de Tacuba. Quedé realmente impresionado de lo que vi. Productores compartiendo sus conocimientos con todo tipo de personas de diferentes niveles educativos. Nos enseñaron a hacer ahollado para la siembra de plantas. Nos explicaron por qué el nivel de profundidad de los hoyos que se recomiendan, por qué cubrirlos con cierto material vegetativo. Fue una experiencia realmente enriquecedora y creo que es la forma adecuada de cómo podemos llegarle, dar mayor cobertura a los productores en este tema importante de la asistencia técnica. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya vamos a regresar. Tenemos otros temas que vamos a estar aprovechando siempre en temas agrícolas con el ministro esta noche. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Ministro, otro tema que también es importante es la diversificación agrícola. Es decir, antes uno decía zona alta de Chalatenango, Aguachapán, café, nada más. Zona tal, maíz y frijol. Ahora no, se ha encontrado que mientras está una producción y termina, se puede paralelamente hacer otro tipo de siembras, aprovechar la tierra. Esto del cambio climático también a veces afecta unos cultivos, pero puede ayudar a otros que se pueden desarrollar. Es decir, es tener el conocimiento e irse adaptando a la realidad. Además, las condiciones de los suelos cambian en el país. El CENTA ha hecho un trabajo espectacular en hacer una identificación de los potenciales de uso a nivel nacional de los suelos. Sin embargo, es importante promover prácticas en nuestros agricultores que garanticen
mayores rendimientos en sus cosechas. El tema de rotación de cultivos es altamente importante. El tema de bajar el nivel de acidez de los suelos es un tema crítico en estas condiciones de altos precios de fertilizantes. Y ahí quizá voy a detenerme un poco. Hay estudios que demuestran que cuando un suelo está demasiado ácido, implica que no puede absorber suficientemente los nutrientes de los fertilizantes. Y en realidad lo que pasa es que se está perdiendo la mayor parte de lo que se aplica. Con prácticas de manejo de suelos es posible eficientizar el uso de los fertilizantes. Prácticas como remoción de suelos o aplicar cal al suelo va a permitir que haya un mejor aprovechamiento de las fórmulas de fertilizante, y eso es un tema de vital importancia que se va a lograr a través de la asistencia técnica a los productores. Hay algunos que han recomendado, ministro, la creación de una reserva estratégica, dice, como funcionó el IRA en su momento, para aprovechar la producción nacional en un momento de una crisis como por ejemplo la que se vive, que Dios no quiera se dé en un futuro. Es decir, se le compra al productor nacional y se puede mantener. ¿Qué tan viable podría ser un proyecto de este tipo ser retomado en el país? A nivel mundial hay muchos modelos de reservas estratégicas. Hay reservas que están bajo una figura financiera. El gobierno tiene una cantidad de dinero disponible para salir al mercado y adquirir producto en el caso que sea necesario ante una emergencia. Otras reservas son de tipo físico, donde los gobiernos tienen almacenado alimentos en una bodega y echan mano del producto en el caso que se requiera. Hay otros modelos también que se aplican en países como República Dominicana, donde ignoran parte de la producción. Esto quiere decir que el productor va, lo entrega en alguna empresa pública o privada, y esta empresa tiene almacenado una parte del producto que comercializa, obviamente bajo un esquema de rotación de inventarios. Y básicamente funciona similar a un encaje legal, donde las empresas tienen la obligación de tener disponible un mínimo de producto para ponerlo a disposición del gobierno en el caso que lo requieren. Hay otros modelos también de reservas que están en campo. El gobierno tiene identificado los lugares donde está la producción que va a adquirir en el momento que lo necesite. Y por ahí son los modelos. Hay mezclas de esas opciones, y todo depende de la necesidad y de la urgencia de cada caso. Estamos trabajando como gobierno en identificar opciones que contribuyan a tener garantizada la producción. Lo primero que debemos hacer es aumentar los niveles de producción local, y contribuir a acercar al productor al consumidor. Es decir, en la mayoría de países, y El Salvador no es la excepción, las cadenas de comercialización de alimentos son extremadamente ineficientes. Es decir, el productor está al principio de la cadena recibiendo una mínima proporción del precio final del producto, y al final el consumidor pagando un precio considerablemente mayor al que recibió el productor. Acercarlos a ambos va a tener beneficios para ambos lados. El productor puede obtener un mejor precio y el consumidor puede adquirir sus alimentos a un precio menor. Ahora, ministro,
Por ejemplo, el tema del anuncio, ya hablábamos del precio de los combustibles, el anuncio del presidente y lo que se está aplicando, pero en el caso de la importación de insumos agrícolas o de productos en específico libre de arancel, ¿cómo ha funcionado? Ya en la práctica, que es una medida, por cierto, hay que decirla, no fue para 3 meses como se anunció que iba a ser prorrogable, si es que sea el caso, decía el presidente, en este caso fue por 1 año específicamente para el sector agropecuario. En la práctica, ¿cómo ha funcionado? Estas medidas han sido anunciadas por el presidente de la República como instituciones del gabinete de gobierno. Hemos tenido la función de acompañar a la Defensoría del Consumidor a hacer inspecciones en tiendas, en mercados, en agroservicios, para buscar asegurarnos que los beneficios de estas medidas realmente lleguen hasta el consumidor o, en su caso, el productor, cuando es el beneficiario final. Producto de estas inspecciones se han encontrado algunas irregularidades en el mercado, las cuales han sido trasladadas a la Defensoría del Consumidor, quienes tienen por ley la competencia para actuar como la normativa lo establece. Existen otros casos, otros beneficios que el presidente ha anunciado, como el caso de la eliminación o exoneración del pago de fovial a los pescadores. Correcto. A la hora de adquirir su combustible. Recibimos en el despacho del Ministerio de Agricultura una denuncia de parte de una asociación de pescadores que nos decían que ese beneficio no está llegando a ellos a la hora de comprar su gasolina. Okay. Inmediatamente fuimos y verificamos in situ la situación junto al presidente de la Defensoría. Visitamos gasolineras del Puerto de la Libertad, de La Herradura y de Costa del Sol, y encontramos en La Herradura y Costa del Sol 3 gasolineras que efectivamente no estaban aplicando el descuento a los pescadores. Ya la información, la documentación está en manos de la Defensoría, quien pues hemos sido testigos, está siendo cero tolerante a irregularidades o malos comportamientos de parte de algunos actores del mercado que se comportan de una manera, a mi juicio, injusta ante medidas que el gobierno está aplicando, que el presidente ha tomado bien definir, y que en realidad implica un sacrificio fiscal bastante importante, como lo mencionaba el ministro de Hacienda, y no es justo que ese sacrificio no sea trasladado hacia los beneficiarios finales. Ahora, no es una opción aplicarlo, es una instrucción, porque esa baja es hacia el usuario final. O sea, puede hacerse acreedor o se podría hacer acreedor a una sanción el no hacerlo. Y lo otro es que, según entiendo, ministro, los pescadores, para beneficiarse con ello, el único requisito es estar legalmente inscritos, o sea, estar en regla, digamos así. No es una opción aplicarlo, hay un decreto que ampara esta medida. La Defensoría del Consumidor en el momento justo envió notificaciones a cada una de las gasolineras del país informando la medida. No se puede deducir desconocimiento. El Ministerio de Hacienda envió un reglamento de cómo deben aplicar la medida las gasolineras, y en efecto los pescadores lo único que necesitan es tener su carnet vigente de Sendepesca, y eso es lo único que se les requiere. Ahora,
Hay otra parte también, ministro, importante que los agricultores decían al principio cuando se anunciaba la medida, era un poco de temor de decir, y estas importaciones no podrían afectar la producción nacional, es decir, viene a bajo costo, viene sin arancel, ¿cómo hacer ese equilibrio para que no se opte o no se vuelque la población a comprar esto y no nuestros productos? Ese equilibrio. En realidad hay que tomar en cuenta que no nos encontramos en un contexto normal. La situación debe verse bajo una perspectiva especial, llamémosle de esa manera. La crisis internacional de alimentos, quiera que no, nos obliga a pensar en abastecernos por la vía de la producción local. No tenemos garantías hacia el futuro de qué va a suceder con el flujo de mercancías alimenticias antes de esta crisis. En el año 2007-2008 el mundo enfrentó una crisis similar. Hubo países que restringieron las exportaciones de alimentos y eso creó un caos alimentario a nivel mundial. Hay un consenso a nivel internacional que los países deben procurar no limitar el libre flujo de alimentos a los países compradores. Nosotros somos un país dependiente de importaciones. Sí. El abastecimiento depende de dos fuentes, uno las importaciones y otro la producción interna. Claro. Creo que las medidas del presidente han sido atinadas en este momento. No podemos contar con producción. Había que hacer algo para poder abastecernos desde fuera y hacia adelante pensar en la producción local como una alternativa, como la única alternativa al abastecimiento que no tenemos garantizado. Sin embargo, no quisiera que la población se alarme. Actualmente hay un abastecimiento garantizado y adecuado en el mercado nacional, y también los países que nos están proveyendo normalmente tienen suficiente producto para podernos continuar enviando alimentos. Sin embargo, eso no quiere decir que el futuro pueda cambiar. Y por eso es necesario primero garantizar el presente a través de importaciones y el futuro a través de la producción local. Muy bien, y vamos a hacer una pausa y vamos a regresar hablando sobre estas medidas de apoyo, el incremento a los rubros beneficiados con el fideicomiso recientemente aprobado en la Asamblea Legislativa. Algunos de los temas que vamos a abordar con el ministro en el siguiente bloque. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos con el ministro de Agricultura esta noche y decíamos, se aprobó una reforma al fideicomiso especial, ministro del Agro, para que 25,000 pequeños y medianos productores puedan acceder a crédito. Eso fue aprobado, ahí lo vimos en la asamblea que estaba dando seguimiento a este tema. Se abre a los rubros como ganadería, pesca, hortaliza y frutas. ¿Cómo ha sido la respuesta de estos sectores a poder incorporarse en ese plan especial de línea de crédito? Sí, esta propuesta fue bien tomada por los señores diputados de la Asamblea Legislativa, a quienes quiero reiterar el agradecimiento de parte del sector por el apoyo decidido que mostraron. Creo que es una asamblea que está bastante cercana y conocedora de la realidad del sector agropecuario. La Comisión Agropecuaria está en constante comunicación con los actores de los territorios
y eso les permite a ellos tomar las decisiones sobre un fundamento técnico. En el caso del Fideagro, las modificaciones que se hicieron al reglamento permitieron corregir grandes errores que en el pasado administraciones cometieron, suponiendo que la producción local debía limitarse a maíz y frijol, cuando en realidad el pueblo consume una amplia diversidad de alimentos y no podemos dejar de producir ninguno de ellos. Es por eso que el Fideagro se amplía a la ganadería, a la pesca, a las frutas y a las hortalizas. Estamos en un contexto de incremento de los costos de producción por vía insumos y por tanto los créditos que antes tenían un límite de $3,000, ahora se ha incrementado a $5,000. La tasa de interés promedio va a rondar el 4% y el diferencial entre la tasa de mercado y el 4% va a ser absorbido o subsidiado por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hay un fondo que va a servir para garantizar los créditos, de tal forma que el Banco de Fomento Agropecuario pueda colocar estos créditos en beneficio de nuestros agricultores. Se estima colocar unos $60 millones, beneficiando a unos 25,000 productores y productoras. Además, estas modificaciones incluyeron la entrega de capital semilla para emprendimientos. Estos emprendimientos van a ser dirigidos a la agregación de valor y el cultivo de productos no tradicionales, como podría ser vainilla, cardamomo, fresas, entre otros. Y el tema es promover agregación de valor como la preparación de escabeches, de mermeladas, salsas, entre otros, que le permitan a las familias de los productores mejorar sus ingresos y sentar las bases de una agroindustria potente en el país. Según los datos, hasta un 70% máximos en los créditos, ministros, $60 millones para invertir en un promedio de 60,000 manzanas para cosechar y garantizar lo que hablábamos al inicio, este tema tan importante de la seguridad alimentaria para el país. Exacto, y romper aquella idea de cultivar únicamente granos. Vamos de frente a producir en serio una amplia gama de productos y creo que los productores están satisfechos con el trabajo que están viendo de parte del gobierno y animados a producir más. También, ministro, queremos hablar otros temas que hemos estado chequeando y es específicamente las verificaciones que han estado realizando, que mencionábamos en el segmento anterior. También han metido, por decirlo de alguna forma, algún tipo de presión para la estabilización de los precios, no solo de los productos que ya hemos hablado, sino también un tema de los lácteos que se había registrado pues, antes de esta situación de la crisis internacional, una subida de precios y en su momento pues las autoridades decían, mire, estamos haciendo las verificaciones en las aduanas, hemos hablado con Honduras, que la mayoría Nicaragua que vienen se importa a Nicaragua sobre todo producto y no entendemos dónde viene esta alza. Al parecer se ha estabilizado sobre todo con el tema de los quesos también. Sí, creo que el Estado está tomando medidas para enfrentar esta crisis que estamos viviendo, que dicho sea de paso, es una crisis que fue antecedida por una crisis también del tema del COVID-19 y pues el Estado ha salido de frente a enfrentar esta situación. Definitivamente el hecho de que haya presencia de las instituciones del Estado vigilando el comportamiento de los comerciantes es una variable que ayuda
a, a disminuir los casos de comportamientos abusivos de parte de los actores. Además, ver a la Defensoría del Consumidor actuando de forma bastante enérgica en los casos que ha determinado incumplimientos, también es una variable que pone, digamos, en alerta a los comerciantes a abstenerse a hacer este tipo de prácticas, porque no cabe duda que van a ser sorprendidos primero por la alta presencia del gobierno, de las instituciones del Estado en los mercados, y además porque la población misma se está encargando de denunciar a través de los diferentes medios cualquier comportamiento irregular, y las instituciones nos hacemos presente a la brevedad. Y generó un poco de temor en la población esa información que se manejó de los productos que podían estar ingresando en el país con formalina, sobre todo en los quesos, y se explicaba en su momento que eso venía más del producto que entraba de contrabando, que el producto que tiene que pasar las respectivas inspecciones en las zonas de las aduanas. Había, o se empezó en ese momento, un operativo muy fuerte para tratar de controlar toda esta situación por estos llamados puntos ciegos. ¿Qué resultados ha dado? ¿Ha bajado esa cantidad de gente que trata de ingresar ilegalmente a nuestro país este producto? Creo que el mismo hecho de que haya una presencia permanente de las instituciones del Estado, y en este caso del Ministerio de Agricultura en los mercados, ayuda a corregir otras fallas de mercado, como el ingreso de contrabandos y de productos que no cumplen con la normativa sanitaria que ya muy bien usted decía. En ese caso se está controlando bastante, se está controlando al nivel que no hemos encontrado ningún tipo de casos de contaminación de productos. Además, el plan control territorial que está siendo ejecutado por el Estado también contribuye a tener una vigilancia permanente en los territorios, con lo cual incluso el tema del contrabando está siendo vigilado, monitoreado y controlado. Sí, y era un riesgo sobre todo porque el quesillo era, me recuerdo que era como específicamente el que se utiliza mucho en las pupusas que los fines de semana se venden, y técnicamente nos decían que el tema era que no venían camiones refrigerados, es decir, tenían que aplicarle algún tipo de producto para que se mantuviese y llegase de forma bien, entrando de forma clandestina pues obviamente, pero era un producto que a la larga, o sea, no era el comerlo en el momento, pero a la larga podría traer repercusiones a la salud, ¿verdad? Sí, sería muy atrevido decir que no existe ya prácticas de este tipo. Siempre lo van a ver, siempre lo hay en los países más desarrollados del mundo. Sin embargo, pues las acciones y la presencia de las instituciones en los territorios, en los mercados, disminuye considerablemente este tipo de prácticas. Y repito, como Ministerio de Agricultura, en la actualidad no hemos encontrado ningún producto contaminado. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa y al regresar vamos a hablar sobre una reforma reciente aprobada en la Asamblea Legislativa sobre el robo de ganado, y vamos a preguntar al ministro pues cómo se encuentra esta situación. Hay penas de 5 a 10 años de cárcel para quienes se vean infringiendo o cometiendo este delito, para conocer los porcentajes de casos que se puedan estar registrando en nuestro país. Acompáñenos a la pausa, ya regresamos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Decíamos, vamos a aprovechar a hablar con el ministro de una reciente aprobación en la sesión plenaria de esta semana para castigar, elevar la cárcel de 5 a 10 años para quienes sean sorprendidos en el robo de ganado en nuestro país. Y la pregunta es, ¿qué tan alta puede ser esta práctica ilícita que se da en El Salvador? En realidad, uno de los temas que más preocupa a los ganaderos es la alta incidencia de robo y hurto de animales. Con esta aprobación de modificación al Código Penal que establece penas bastante severas a este tipo de prácticas, creo que se está dando una respuesta oportuna a los ganaderos, ya pueden estar un poco más tranquilos. Y esta es una herramienta que sirve para darle, digamos, fuerza a las acciones que está haciendo la Policía Rural de mantener vigilancia constante y permanente en las principales zonas agrícolas del país, y ya con una reforma al Código Penal, pues ya pueden actuar de una forma más eficiente y efectiva. Es que eso decían algunos ganaderos, al no tener una normativa, pues en los municipios se logra identificar quiénes podrían estar involucrados en este tipo, pero al no contar con una figura legal se hacía como muy difícil marcar un precedente, decir vas a ir a la cárcel y mucho tiempo para de una forma disuasiva. Hoy ya se cuenta con un marco legal. Se cuenta con un marco legal, esa es una gran ventaja. Y de esta forma, poco a poco, las instituciones estamos siendo proveídas de herramientas que nos permiten actuar con mayor rigurosidad en los casos de encontrar irregularidades en el país. Mencionaba anteriormente, hasta el momento como ministerio no hemos encontrado algún producto lácteo contaminado. Y en el caso que lo encontremos, pues vamos a actuar con rigurosidad, acompañados de la Defensoría del Consumidor, quienes tienen la herramienta legal para aplicar penas considerables a quienes se encuentren realizando estas prácticas. Ahora, el sector ganadero del país es otro de los que obviamente va a ser apoyado, buscando incrementar la producción, porque todavía dependemos mucho en este tema de las importaciones, tanto los lácteos, los derivados de la leche, como la leche misma. Hay programas y sí, vemos un hato ganadero con números interesantes en el país, pero se puede hacer todavía mucho más. Claro, y ya lo mencionaba, este gobierno tiene un énfasis decidido de promover incrementos en la producción, no solo de una gama de productos, sino de todos. Y en pocos días vamos a tener el lanzamiento de esfuerzos bastante importantes para los ganaderos. Una campaña de vacunación que en su momento vamos a dar a conocer detalles. Otros temas que tienen que ver con la comercialización de leche fluida en el país, con programas impulsados por el gobierno, y en definitiva poner a disposición líneas de crédito especiales a través de Fideagro también es un tema que va a ayudar a los ganaderos. El día de ahora, en la mañana, tuve una reunión con gremios de ganaderos que han trasladado sus inquietudes, y vamos a ver qué tipo de soluciones de manera coordinada podemos llegar a definir. Muy bien. Hay algunos sectores, ministro, que creen que debe declararse de interés público estratégico la producción agropecuaria en el país como una política de Estado para que pueda ser considerada de esta forma y mantener este tipo de ayuda, esta línea de crédito que nos mencionaba, de forma permanente. Yo creo que el contexto internacional, el contexto de crisis, coloca al sector agropecuario en una condición privilegiada. Hoy es cuando el sector debe salir al frente a
a producir y a hacerlo de una manera eficiente y efectiva. Creo que tenemos de parte del presidente de la República el apoyo y la decisión de apoyar al sector. El sector tiene múltiples bondades, tiene capacidad de generar efectos económicos de cortísimo plazo, podemos generar empleos, se puede mejorar los ingresos de las familias en las zonas rurales, se puede contribuir al crecimiento económico del país, se puede dinamizar las exportaciones, en fin, todas estas bondades del sector creo que es el momento de aprovecharlos y de colocar al sector en el ojo del tema. También la parte de la investigación científica que se realiza en el país es muy importante. Estábamos hablando en los comerciales que usted presidió el CENTA también, ministro, y conoce muy de cerca el trabajo y sobre todo la importancia que a veces puede pasar por alto del trabajo que se realiza ahí, lo importante que es para los agricultores, porque la información va cambiando, las formas de los mejoramientos a las semillas y todo esto en aras pues, de resistir el cambio climático, plagas y todo esto para tener mejores rendimientos. Sí, en realidad la única forma de transformar la agricultura es vía tecnología. Los países que han logrado impulsar el desarrollo agropecuario lo han hecho a través de la innovación tecnológica y en el país la institución llamada a hacer este esfuerzo es el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria, obviamente apoyado de la Escuela Nacional de Agricultura, que es otra institución de crítica para lograr objetivos de desarrollo. En el CENTA hay mucha capacidad, yo la he comprobado, tenemos profesionales con alto conocimiento, hay mucho potencial por explotar y creo que otro tema de vital importancia es el acompañamiento de organismos internacionales que cuentan con amplio conocimiento del tema agrícola, la FAO, CRS, son instituciones que están trabajando junto a nosotros en la ejecución de algunos proyectos, como el caso del proyecto Reclima, en la zona del corredor seco, que ya mencionaba, se focaliza en transferir a los productores conocimiento técnico que les permite adaptarse a condiciones adversas de clima, en condiciones de sequía, y están ya obteniendo resultados bastante positivos, incrementos en producción, altos rendimientos, aún con esas condiciones de sequía presentes. Ahora, hay gente que todavía tiene miedo o resquemor, ministro, a las nuevas tecnologías en el área agrícola porque piensa, esto de estar trastocando cultivos o algo puede llegar a generar cáncer si se hace tanta modificación a las semillas. Pero esto pasa por una serie de estudios e investigaciones, ¿verdad? Buscando pues no generar daño a la población, ¿verdad? Por un lado, tiene que ver con el tema de generación tecnológica, pero creo que el tema al que usted se refiere es más a la modificación de genes, modificación genética, organismos genéticamente modificados, que sí, en efecto, existe mucha adversidad para el uso de este tipo de materiales. Sin embargo, creo que hay institutos internacionales que se dedican a la investigación y prueban constantemente tecnología y demuestran que tiene buenos resultados sin afectar la salud humana. Pero existen otras tecnologías que no implican una modificación genética, el tema de cruce de variedades llamadas híbridas, también obtiene incrementos en rendimientos, obtiene características de mayores
resistencias a sequías, enfermedades, sin, como repito, hacer modificación genética. Una modificación genética. El tema es poner a disposición de los productores nuevas tecnologías, pero el esfuerzo no termina en ponerlo a disposición, sino en enseñarles a utilizarlas. De nada sirve que estemos generando nuevas variedades o nuevas prácticas de cultivos si los productores no adoptan estas tecnologías. ¿Y están ávidos ellos cuando van al terreno? ¿La gente está ávida de aprender y aplicarlo, ministro? Yo creo que el ser humano es reacio al cambio. Claro. Eso es algo socialmente comprobado, pero las instituciones debemos hacer el esfuerzo por lograr convencer a los productores y que ellos puedan ir gradualmente aceptando cambios tecnológicos. Lo mismo vimos en el caso de los celulares. Antes buena parte de la población no quería aceptarla y ahora ya vemos que pues la mayoría, independientemente de su grupo, del grupo al que pertenezcan, el grupo de edades sociales, todos utilizamos el teléfono como una herramienta de nuestra vida diaria. Lo mismo sucede con los agricultores a la hora de adoptar tecnologías agrícolas. Muy bien. Ministro, gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias a ustedes. El tiempo se pasó volando, había tanto por hablar. Lastimosamente, pues creo que no pudimos cubrir todos los temas que habían planificado. Lo dejamos para una próxima, ministro. Si me lo permiten, invítenme y aquí me van a tener con el mayor de los gustos. Un saludo al pueblo salvadoreño, un mensaje de tranquilidad. Estamos en crisis, pero hay suficientes alimentos. El mandato del presidente es cuidar el bolsillo de la población y eso es lo que vamos a hacer. A nuestros agricultores, un mensaje de tranquilidad. Todavía no ha comenzado el invierno plenamente, estén pendientes, el Estado va a hacer en su momento el anuncio. Esto es importante para que no se adelanten a sembrar antes de que haya suficiente acumulación de agua en los suelos y garanticemos un aprovechamiento eficiente de los insumos. Vamos a poner a disposición de todo el sector acciones que contribuyan a garantizar que puedan aumentar la producción. Esas son las líneas que tengo de parte del presidente. Mi compromiso para trabajar arduamente, de manera incansable, junto al equipo que está conmigo y vamos a estar a disposición. Muy bien, gracias ministro, gracias a ustedes por su sintonía, que descansen, que disfruten su fin de semana y por supuesto su cita con nosotros el próximo lunes. Les esperamos.